Si tienes dinero, eres una persona profundamente bendecida por Dios, pero si no tienes dinero, lamento decirte que eres una persona maldita por Dios. Como yo necesito que usted se ponga acá en machete, yo le voy a explicar cómo funciona la farsa y la basura del Evangelio de la Prosperidad. Bienvenidos a otro video incómodo con tu hermana incómoda de confianza. Para empezar, dos cosas. Uno, la Biblia no glorifica la pobreza, ni tampoco demoniza el dinero. Ojo acá, ¿quieres que te diga por qué el Evangelio de la Prosperidad es una basura? Porque te promete control sobre Dios. Te cambia completamente la función de la fe. La fe bíblica se trata de confiar, de descansar, de obedecer, de perseverar. Pero en el Evangelio de la Prosperidad, que es un evangelio falso, cabe recalcar que aquí la fe funciona, activa. La fe produce cosas, la fe garantiza, ¿sabes? Fe deja de ser una relación con Dios para convertirse en un mecanismo. Por supuesto, te redefinen quién es Dios. Porque el Dios bíblico es absolutamente soberano. Él decide cuándo, cómo, por qué, cuál es el propósito de las cosas. El Dios de la Biblia decide si sí o si no. No tiene por qué darle explicaciones al hombre. Pero el Dios de la prosperidad responde a fórmulas. Actúa según la siembra, ¿sabes? Como los ídolos del Antiguo Testamento. Este Dios del Evangelio de la Prosperidad se activa por decretos. Y por supuesto, esto es absolutamente predecible, mae. Cuando Dios se vuelve predecible, entonces ya no es Dios. Ni hablar de la cruz. De momento la cruz se empieza a volver incómoda y hasta intentan desaparecerla. La cruz habla de pérdida, de sufrimiento, de renuncia, de una obediencia costosa. Pero curiosamente en el falso evangelio de la prosperidad se minimiza, se esquiva, se empieza a reemplazar por éxito. Jesús murió para que tú fueras próspero en la tierra. Sincrono y evangelio. Si tú sufres, es que estás fallando como cristiano. Si prosperas, Dios está contigo. Si no prosperas, es que algo hiciste mal. Te faltó fe. Por supuesto, eso va a producir creyentes que sientan culpa, vergüenza, silencio y hasta finjan su fe. ¿Tienes dinero? Es que tienes mucha fe. Entiende que en la Biblia dar es fruto del amor. Que eso no compra nada, que no activa nada y que eso no garantiza reciprocidad, no garantiza el retorno de lo que estás dando. Porque se supone que en la Biblia tú das de forma desinteresada, ¿me hago entender? En la prosperidad, entonces dar se convierte en una fórmula para abrir los cielos, para desbloquear bendiciones, como una prueba de obediencia y que además mide tu nivel de espiritualidad. Pero es que la Biblia da los tatequietos de forma clarísima, porque la Biblia enseña que Dios es el tesoro. El reino no es un negocio, mae. La herencia además es eterna y la ganancia no es terrenal. ¿Y sabes lo que hace el satánico evangelio de la prosperidad? Te invierte completamente el orden. Dios es el medio, es lo que usas. Y la prosperidad, el dinero, tus bienes materiales, es la meta, ¿sabes? ¿Sabes qué va a producir el podrido sistema satánico? En líderes podridamente ricos, en creyentes frustrados, en la fe que se basa en los resultados que Dios vea. Si Dios no responde, entonces Dios no te quiere. Y, por supuesto, un abandono de la fe silencioso de forma masiva. Claro, porque al tener más personas que vean que Dios no les concede todo lo que quieren, entonces es que Dios es falso. Y el problema de todo esto es gente que creyó mal, porque se les predicó un evangelio podrido, no un evangelio bíblico. Entonces el evangelio de la prosperidad, cabe destacar que no es que niegue a Jesús, tampoco es que niegue la Biblia, ni tampoco es que rechace a Dios, sino que hace lo más satánico posible. Usa todo esto. Usar a Dios es la forma más sofisticada de no adorarlo, de hecho. El evangelio verdadero nunca dijo que todo te iba a salir perfecto. Me promete que Dios es suficiente incluso cuando las cosas no salgan bien. Que empiecen las pedradas. Dios te bendiga, mae.